Bienvenidos a su programa Miradas. En esta oportunidad conversamos con el doctor Enrique Anaya. Él es abogado constitucionalista de nuestro país, con quien vamos a conversar sobre los recientes hechos ocurridos en nuestro país y que tienen que ver directamente con el quehacer institucional, con el funcionamiento del Estado. Doctor Anaya Barraza, ¿cuál es su primera lectura de lo ocurrido el pasado fin de semana en la Asamblea Legislativa, donde los nuevos diputados dieron un golpe, se le llama un golpe de Estado a la Constitución? ¿Cómo usted lee la destitución de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus suplentes y luego le siguió la destitución del fiscal general de la República? Muy buenas tardes, Olga. Muchas gracias por la invitación, digamos, a este espacio. Siempre es un gusto, digamos, poder aportar reflexiones. En opinión de este servidor, lo que aconteció el sábado 1 de mayo definitivamente es un golpe de Estado al sistema de justicia salvadoreño. Es definitivamente el acto más grave, en mi opinión, en los últimos más de 30 años, digamos, en el país, digamos, a la institucionalidad democrática. Por una sencilla razón, ¿no? Destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional y destituir al fiscal, ¿no? Por decisiones, y ya lo podemos ver claramente, violatorias de múltiples reglas, ¿no? Es evidente que intenta hacer desaparecer los mecanismos de pesos y contrapesos, los mecanismos de control que son indispensables en una democracia. En un sistema republicano, definitivamente, es un terrible riesgo que un solo grupo político o una sola persona concentre tal cantidad de poder, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Por lo tanto, definitivamente ha sido un golpe de Estado, ¿no? Si usted quiere, Olga, vamos viendo parte por parte, ¿no? De cada una de las situaciones, pero me atrevo a adelantar. Uno, primero la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fue prácticamente el primer acto. Es el decreto 1, ¿no? de la legislatura de 2021-2024. Ese acto, por supuesto, es claramente inconstitucional, pero quiero poner desde aquí ya un punto. Ese acto, ese decreto, fue declarado inconstitucional el mismo 1 de mayo por la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, ese decreto, desde que la Sala lo subió a redes sociales, y dijo la Sala que en ese momento publicarlo en redes sociales iba a servir de medio de comunicación, desde ese momento ese decreto dejó de existir jurídicamente. Entonces no hay destitución de los magistrados. Después veremos la realidad y los hechos, ¿no? Pero una cosa es que jurídicamente el decreto de destitución ya no existe. Dejó de existir a las 8 y pico de la noche del día sábado 1 de mayo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? La Asamblea Legislativa obvió, como dirían en mi barrio, se hizo la de los panes con esa resolución judicial, desobedeció esa resolución judicial y procedió a un nombramiento de 5 magistrados en la Sala de lo Constitucional. Ese acto de nombramiento en realidad carece de todo valor jurídico. ¿Por qué? Porque ya solamente puede usted nombrar nuevos magistrados si no hay magistrados. Pero como el decreto de destitución ya había sido declarado inconstitucional, los 5 magistrados propietarios, el doctor Pineda, el magistrado Cader, la magistrada Torrento, el magistrado Sánchez y el magistrado Avilés, continuaban siendo magistrados, eran magistrados. Por lo tanto, el nombramiento que se hizo, que es el decreto legislativo 2, es evidente, se carece de cualquier valor jurídico. Por supuesto, da la apariencia ahí, y en los hechos, con la fuerza de las armas, pues se han terminado imponiendo. Por supuesto, el decreto 2 del nombramiento también es, además de que no tiene ningún valor jurídico, es una camándula de ilegalidades, de inconstitucionalidades y de ilegalidades. Y este servidor presentó una demanda contencioso administrativo contra ese nombramiento. Y muy brevemente, Olga,
¿Por qué es nulo absolutamente el nombramiento de, al menos en este día presenté una demanda contra 3 de los nuevos, entre comillas, nuevos magistrados, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque es nulo absolutamente, porque se obvió, se prescindió totalmente de cuál es el procedimiento legalmente establecido para poder nombrar a un magistrado. Estos 3 abogados, el abogado Suárez, el abogado Pérez Chacón, el abogado creo que es Martínez García, o García, ellos en realidad, ellos nunca participaron en una elección de, o por lo menos nunca ganaron, no fueron de los 15 de una elección hecha por los abogados dirigida por la FEDALES. No fueron postulados por el Consejo Nacional de la Judicatura. No están en el listado de candidatos a Corte Suprema de Justicia que mandó el Consejo Nacional de la Judicatura en 2018, que sería el aplicable. De todos modos, ni en el del 2021, pero en este caso no están en el del 2018. Así que en realidad ellos no están en ningún listado enviado por el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea. No hubo en el estudio del perfil de estos 3 abogados en la Comisión Política, que es una regla que exige el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. No hubo ninguna deliberación sobre el perfil, el cumplimiento de los requisitos constitucionales de estos abogados. Y como yo le digo a los amigos, es que en realidad no hubo elección. Es un simple nombramiento, porque un diputado de Nuevas Ideas, va a disculpar que no recuerde el nombre, presentó 5 candidatos y esos 5 candidatos los nombraron. Entonces no hay elección. Pueden haber elecciones cuando hay una lista de 30 y elijo 5. Pero si propongo 5 y nombro 5, pues simple y sencillamente no hay elección. Así que ese acto de nombramiento, por supuesto, carece de todo valor jurídico, es evidentemente inconstitucional, es evidentemente ilegal, pero como ahí está y como en los hechos está funcionando, he solicitado su declaratoria de nulidad y su consecuente ilegalidad. Así que, pues esa es la situación, Olga, digamos, del país. Y para terminar, ¿cuál es el riesgo de esto? Pues que sencillamente es un ataque al sistema de justicia y los ataques a los sistemas de justicia en la realidad se convierten en desprotección de las personas. Le voy a poner un ejemplo cómo reaccionó la gente pensando, digamos, frente a la demanda que presenté. Algunos me felicitaron, la mayoría, pero algunas personas me llaman, mira, sos iluso. ¿Cómo crees que van a aceptar la demanda contenciosa administrativa los magistrados de la Corte? Si saben que si la aceptan, entonces también los van a destituir. El solo hecho que la gente ya piense así, ese ya es el gran problema. ¿Por qué? Porque significa entonces, y yo, no es una crítica a los magistrados, pero yo los entendería. Si los magistrados van a tener miedo que por admitir la demanda o resolver algo en contra del Ejecutivo o de la Asamblea van a ser destituidos, entonces, seamos francos, desapareció la independencia judicial. Simple y sencillamente, porque entonces un magistrado o juez ya no va a poder actuar de forma independiente e imparcial, sino que va a estar pensando, uy, si hago esto, me voy a tener el miedo que me van a destituir o que me van a hacer renunciar. Por lo tanto, ya no va a haber independencia. Ese es el gran riesgo, Olga, digamos, de esta situación generada el 1 de mayo por la legislatura que recién comienza. Doctor, ¿qué ocurre a nivel de país cuando un poder elimina al otro poder que de alguna manera estaba ejerciendo contrapeso? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cómo se traduce en la vida diaria este tipo de acciones cuando se elimina de tajo pues este contrapeso? Pues que simple y sencillamente ya no hay ninguna posibilidad de control sobre el ejercicio arbitrario del poder o los excesos en el control del poder. Imaginémonos, voy a poner en lo más, me voy a ir al extremo. Yo sé que los extremos científicamente no son correctos, pero creo que imaginémonos que de repente, así como sucedió durante la época de las cuarentenas, ¿no? En lo más duro del año pasado, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, que el presidente dijera, no, miren, pues ahora yo, pues pongo
que nadie puede salir después de las 10 de la noche y que a los que anden en la calle después de 10 de la noche los vamos a ir a resguardar. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las personas en ese caso? Pues si han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto ejecutivo, pedir que se declare nulo, y las personas que sean detenidas ir a presentar habeas corpus. ¿Y dónde se presentan los habeas corpus? En la sala de lo constitucional. Y creemos que estas personas nombradas por la Asamblea Legislativa, seamos conscientes, van a estar actuando en contra del Ejecutivo. No, seamos francos. Si es que vamos a ver, hasta ya cambiaron el logo de la Corte Suprema de Justicia, haciendo un logo idéntico prácticamente al de Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Entonces, pues ya prácticamente, digamos, la que en los hechos, como lo entraron con la policía, ¿no? La que en los hechos se ha tomado la Asamblea, la Sala de lo Constitucional, pues en realidad es una agencia de Casa Presidencial, ¿no? Al menos hasta en estos momentos. Doctor, a los magistrados que fueron nombrados ya están ejerciendo su rol, su cargo. ¿Qué nivel entonces de validez tienen las decisiones que ellos están tomando desde el momento en que fueron nombrados? Puesto que usted ha señalado que es un acto ilegal. Sí, mire, voy a comentarle esto. Si nos ponemos a hablar en jerga jurídica, sería lo que se llama, y hay mucho debate sobre, se llama la teoría del funcionario de hecho, ¿no? Porque no es cosa nueva lo que estamos padeciendo. En mi opinión, dado que es tan evidente que el nombramiento de estas 5 personas es contraria, ¿no?, a la Constitución y la ley, al menos en este momento, este servidor estimaría que cualquier decisión que ellos están adoptando es claramente ilegal. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Y eso sucede en la vida real hoy. Si se termina consolidando, digamos, este golpe de Estado a la justicia, ¿no? Y si se terminan ahí poniendo, pues ni modo. Como ciudadanos nos tocará, digamos, ir viendo y al final, digamos, si esto se va consolidando y ellos van continuando emitiendo resoluciones y todo, pues entonces en los hechos se terminan aceptando como que tiene valor. Y le voy a poner un ejemplo muy, digamos, muy nacional, no para no ir a otro lado. Recuerda que yo creo que ya hace 9 años, la Asamblea Legislativa eligió como magistrado de la Corte Suprema y lo nombró presidente de la Sala Electoral y presidente de la Corte Suprema de Justicia al abogado Salomón Padilla. ¿Qué es lo que sucedió? Se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra su nombramiento, 2 demandas, perdón, no fue donde mi elaboración, y la misma Sala de lo Constitucional, la sala de la cual era presidente, dijo que su nombramiento, en razón de una afiliación formal a un partido político, era contraria a la Constitución. Y no sé si pasó 1 año y medio o 2 años, y la sala declaró inconstitucional el nombramiento del abogado Salomón Padilla. El abogado Salomón Padilla tuvo que retirarse del cargo, tuvo que irse de la corte, de la sala, pero durante 2 años estuvo firmando resoluciones. Y la sala resolvió precisamente pues que esas resoluciones que él había firmado se iban a entender válidas. ¿Por qué? Porque ya no podemos echar el tiempo para atrás generalmente. Ahorita porque todavía estamos en una situación, digamos, de esta ambigüedad, ¿no? Pero si se termina de consolidar el golpe de Estado, tendremos que aceptar la fuerza de los hechos. Ojalá que no suceda. Doctor Barraza, Anaya, los diputados se basaron en el artículo 186 para llevar a cabo la destitución, en la cual se especifica que ellos tienen la potestad de destituir a los magistrados por causas específicas, ¿verdad? Y media vez tengan las 2/3 partes de los votos, tienen la facultad para hacerlo. Es decir, sí, ¿cómo se está leyendo entonces la ley? ¿Se está convirtiendo dependiendo a quién convenga? ¿Se está haciendo explícitamente la interpretación? ¿O cómo leerlo un ciudadano común y corriente este artículo? Porque tiene varias interpretaciones. No, Olga, yo creo que el artículo es lo suficientemente claro. Lo que pasa es que los diputados y el presidente
solamente leyeron, digamos, el pedacito. Recordemos que la Constitución y las leyes siempre son sujetas a interpretación, pero en este caso está clarísimo. Vamos a ver. Una cosa es tener una potestad, una facultad, como generalmente se dice, y otra cosa es cómo se ejerce, y otra cosa es por qué causa se ejerce. Entonces vamos por partes. Uno, la Asamblea Legislativa definitivamente, de acuerdo al artículo 186, tiene la potestad de destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluidos, por supuesto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Dos, ¿cómo se ejerce eso? Previo procedimiento. No puede ser, digamos, como se hizo una decisión adoptada sino más. Previo procedimiento. Y tres, que es la parte que no terminan de leer de los diputados y el presidente del artículo, es que dice que los magistrados podrán ser destituidos, dice, por causas específicas previamente establecidas en la ley. Y eso, algunos dicen, mira, eso nos remite a la ley orgánica judicial. Yo tengo mis dudas, yo no creo que sea eso, pero en fin, aceptemos que la ley orgánica judicial, en tanto que los magistrados en ese momento forman parte de la carrera judicial, es la ley aplicable. Entonces, en la ley orgánica judicial hay causas específicas por las cuales se puede destituir a un juez. Y generalmente es cometimiento de delitos, incumplimiento de sus deberes, hay causas específicas. Los diputados el 1 de mayo no aplicaron la ley, sencillamente dijeron que como los magistrados habían dictado sentencias que eran contrarias a los decretos ejecutivos y que por lo tanto, en opinión de ellos, habían colocado en riesgo a la población, decían, por la salud, entonces habían actuado con ellos. Eso no tiene ninguna base normativa. Entonces, en el fondo, lo alegado no es una causa específica previamente establecida en una ley. Pero dos, y esto es muy importante, dos, tiene que hacerse previo procedimiento donde los afectados, en este caso los magistrados, deben tener derecho a una audiencia, presentación de pruebas, alegatos de defensa. Eso tampoco se hizo. Así que definitivamente el decreto de destitución, que ya fue declarado inconstitucional, ese decreto pues no cumple en nada con la Constitución, ni formal porque no se siguió el procedimiento, ni materialmente porque no han sido causas establecidas, específicas establecidas previamente. Digamos, con esto concluyo. Simplemente es una acción fascista que está siendo defendida por alguien que sabe que está negando su calidad de jurista al querer defender ese tipo de cosas. Como no, doctor Barraza, Anaya Barraza, gracias por sus intervenciones, son muy oportunas en este momento que El Salvador está como una especie de convulsión. Ya la comunidad internacional ha hecho varias condenas por lo que ha ocurrido. En Mirada vamos a seguir dándole seguimiento a este tema que sin duda ha trastocado pues todo el sistema político, incluso económico. Se habla ya de algunos impactos económicos a raíz de estas decisiones, doctor. Agradecemos mucho su participación y gracias, y las puertas de Mirada están abiertas. Muchas gracias, Olga, muchas gracias por el espacio y todo, y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, y bueno, en Mirada seguimos con más. Acompáñenos.